Si hay algo que caracteriza al ser humano, es el hecho de creer realmente más de lo que sabe. A veces objetos o conceptos que creemos entender son realmente más complejos de lo que pensamos. Por ejemplo, estos son unos auriculares inalámbricos, y todos hemos visto unos. Pero la pregunta es, ¿realmente cómo funcionan? Es decir, yo sé que aquí dentro hay un altavoz, hay un micrófono, pero ¿cómo funciona ese altavoz? ¿Cómo funciona ese micrófono? O incluso mejor, ¿cómo funciona el sistema inalámbrico? No es como que aquí haya dentro personas pequeñitas que son las que me hablan, ¿verdad? Si vamos desglosándolo en preguntas cada vez más concretas, nos vamos dando cuenta que la complejidad hace que sea mucho más difícil de explicar. Y esto no es solo aplicable al cotidiano, sino que también sucede dentro de la ciencia. Por ejemplo, el concepto de especie, que es la base de una rama científica como es la taxonomía, no está tan claro como pensamos. Entonces, ¿qué es una especie? Si atendemos a la definición que nos ofrece la RAE del concepto biológico de especie, tenemos que una especie es cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen de individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de los demás. La especie se subdivide a veces en variedades o razas. Entonces, ¿ya está? Vale, ahora en serio. Esta definición de especie, además de ser bastante escueta y tener unas cuantas imprecisiones, alude a un término que nosotros en biología no utilizamos, que es el de raza. Y habrá gente que piense, ¿para qué darle tantas vueltas a algo tan sencillo? Es decir, yo sé diferenciar a mi gato de cualquier otro animal. A lo que yo te respondo, ¿tan seguro estás? Mira estas imágenes de un gato doméstico y un gato patinegro. ¿A qué no es tan fácil diferenciar el uno del otro? ¿Qué? ¿No hay presupuesto para fotocopias a color? Como podéis ver en pantalla, las características físicas externas no sirven como un parámetro lo suficientemente preciso como para diferenciar dos especies entre sí. Otro ejemplo lo he visto yo en mi propio trabajo, como taxónomo de invertebrados acuáticos. Identifico bichos de agua, donde a veces la diferencia entre una especie y otra realmente parecen las diferencias que podría haber dentro de una misma especie. Es decir, en el ser humano existen personas que son rubias o morenas. Entonces surge la pregunta, ¿cómo hacemos para diferenciar una especie de otra? Sin recurrir a la genética, dentro del reino animal normalmente se habla que dos organismos son de la misma especie cuando del cruzamiento entre ellos sale un organismo viable. Por ejemplo, si cruzas un caballo criado en Europa con un caballo criado en Oriente Medio, te saldrá un potro. Si cruzas un bulldog francés con un yorkshire, va a salir un cachorro. Es decir, por muy diferentes que puedan verse dos animales, si del cruzamiento de ellos sale un animal viable, son de la misma especie. Y el caso de la mula. Esta surge del cruce entre una yegua y un burro. ¿Estoy acaso diciendo que una yegua y un burro son el mismo animal? No, claramente no estoy diciendo eso. El problema que surge con la mula es que esta es estéril, y para que un organismo sea viable tiene que ser fértil, para que pueda mantener su descendencia. Existen algunas excepciones, claramente, pero no son muy abundantes y por regla general o solo existe la hembra o solo la hembra es fértil, aunque haya casos donde también haya machos fértiles. Os dejaré en la descripción unos artículos con los que estuve trabajando donde hablan un poco de estos casos especiales. Además, muchas de estas hibridaciones en el ámbito natural son imposibles, ya sea porque comparten diferente hábitat, porque sus órganos sexuales no encajan, esto es muy típico en los insectos, o el óvulo y espermatozoide no se sienten atraídos. Este tipo de barreras que hay en la naturaleza se llaman barreras reproductivas. Es decir, bastantes de estas hibridaciones que se ven en estos estudios se han dado en laboratorio o en cautividad. Entonces con esto ya hemos resuelto qué es lo que es una especie, ¿no? Perdón, pero ¿nos conocemos? Oye. Esto que he mencionado antes encaja bastante bien con el reino animal. Sin embargo, yéndonos al reino procariota, hay un problema muy grande, y es que en ellos no hay reproducción sexual. Los organismos procariotas, donde entran tanto las bacterias como las tan olvidadas arqueas, son haploides, es decir, cuentan con una única copia de su cromosoma principal, aunque también cuentan con lo que se llama plásmidos, que son unos pequeños fragmentos de ADN que, aunque no cuentan con información que sea fundamental para su supervivencia, sí que le presentan algunas ayudas frente a algunos estreses: resistencia a antibióticos, resistencia a bacteriófagos, que son los virus que afectan a las bacterias, algunos mecanismos de evasión del sistema inmune o la capacidad de degradar algunos glúcidos que de manera normal no podrían. Y además de esto, también les pueden ofrecer muchas otras ventajas. Pero volviendo a lo de antes, en los procariotas hay dos tipos de reproducción: la asexual, donde entra la bipartición, fisión múltiple o gemación, o la parasexual, donde entra la transducción, la transformación y la conjugación.
Considero que no es necesario extenderme en la explicación. No obstante, la reproducción asexual se puede resumir en la capacidad que tienen las células bacterianas de dar lugar a células clónicas, salvo mutaciones que se puedan generar durante el proceso de replicación, mientras que en la reproducción parasexual existe lo que se llama un cruzamiento horizontal, es decir, de un organismo desarrollado a otro organismo desarrollado. Algo así como si tú pudieras pasarle genes a otra persona. Debido a la variedad morfológica y fisiológica que presentan las bacterias, estas realmente nos sirven como una característica útil para diferenciar dos especies, además de que están muy sujetas a las condiciones ambientales. Entonces, realmente estamos casi obligados a utilizar la genética para diferenciar especies. Y aun recurriendo a la genética, no existe un método infalible para la diferenciación de especies. Sin embargo, se establecen unas pautas que, lejos de ser perfectas, nos permiten un mejor acercamiento a establecer relaciones entre las diferentes especies. El primero de todo es que exista una coincidencia de al menos del 70% en su cromosoma principal. La diferencia de temperatura a la que se desnaturaliza el ADN, o sea, en que se rompen sus dos cadenas, tiene que ser inferior a un 5%. A mayores se usan genes que sean muy importantes para la supervivencia de los diferentes organismos. El uso de estos genes se debe principalmente a que son fundamentales, es decir, no puede haber muchas variaciones en ellos porque la función que cumplen es muy importante. El más usado es el gen del ARN ribosomal 16S en el caso de las bacterias, y ambos organismos tienen que tener una coincidencia de al menos del 97%. Y además de este gen, los investigadores están en búsqueda de otros genes que pueden resultar importantes y que pueden ayudar a establecer estas relaciones de parentesco. Bueno, entonces ahora que hemos abarcado animales y procariotas, esto ya no puede ir a peor, ¿verdad? No, por favor. Menudo estambre que tienes, campeón. ¿Sí? Sí. Ahora vuelvo. Volviendo a los organismos con reproducción sexual, nos encontramos con el que probablemente haya sido mi mayor dolor de cabeza para este vídeo. Esta dificultad proviene de dos conceptos principalmente: poliploidía e hibridación, y el segundo depende del primero. La mayor parte de los organismos pluricelulares cuentan con dos copias de cada cromosoma, uno proveniente del gameto masculino, o sea del padre, y otro proveniente del gameto femenino, es decir, de la madre. Como se tienen dos copias de cada cromosoma, se dice que los organismos son diploides. Y alteraciones a nivel del número de copias de cromosomas suelen tener resultados fatales, sobre todo en el caso de los animales. No obstante, en plantas existe el fenómeno de la poliploidía. Por diferentes errores ocurridos durante la meiosis, que es la formación de los gametos, cada uno de estos tiene más de una copia de cada cromosoma. Y esto deriva en que el embrión resultante tenga 3 o más copias de cada cromosoma. Explicar por qué este proceso permite la formación de híbridos es bastante complejo. Sin embargo, vamos a intentar hacer un resumen para que podáis entenderlo. Para que un organismo diploide sea viable, es fundamental que tenga 2 copias de cada cromosoma. El hecho de que los embriones, a pesar de venir de especies diferentes, tengan ya por sí 2 copias de cada cromosoma, permiten su supervivencia. A grosso modo, la poliploidía permite tener como mínimo 2 copias de cada cromosoma, hecho que es fundamental para la supervivencia del cigoto. De hecho, la hibridación es un fenómeno muy común en las plantas, incluso dentro de la naturaleza. Plantas que utilizamos todos cotidianamente, el limón, la naranja, el pomelo, frutas que todos conocemos y que algunas de ellas utilizamos diariamente, provienen de plantas híbridas. Y como ya sabréis, muchas de estas plantas tienen semillas fértiles. Cualquiera de nosotros podría plantar alguna en una pequeña maceta. Y os aseguro que la lista de híbridos que existe aquí es innumerable, al contrario que en el caso de los animales. Incluso muchas veces estas plantas híbridas ponen barreras reproductivas con sus plantas progenitoras. En esas situaciones se habla de que se está formando potencialmente una nueva especie. Y además, como guinda sobre el pastel, las plantas tienen otro regalo para nosotros, que son las variedades. Las variedades se pueden resumir en organismos que pertenecen a una misma especie, sin embargo que presentan diferencias morfológicas o fisiológicas bastante remarcadas, pudiendo llegar a hacer pensar que pertenecen a especies diferentes incluso. Pero nos estamos desviando del tema del vídeo principal. Entonces, si no nos sirven ni los cruzamientos ni las características morfológicas, ¿qué es lo que nos queda? Pues al final hay que hacer como con las bacterias y recurrir al material genético. Para ello, se ha comenzado con la secuenciación del ADN de las plantas. Y no hablamos únicamente del ADN nuclear, sino que hablamos también del ADN que está incluido dentro de las mitocondrias o el ADN que está incluido dentro de los plastos. Los plastos son unos orgánulos vegetales dentro de los cuales están incluidos los cloroplastos, entre otros.
El problema que hay es que no se puede secuenciar el genoma completo. No porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque hacerlo con cada una de las plantas requeriría muchísimos recursos y mucho dinero, sería una inversión muy grande. Entonces, para ello, investigadores lo que buscan es encontrar genes que sean importantes y que, por ende, tengan poca variabilidad, algo parecido a lo que os comentaba antes con las bacterias. Algo que no he comentado antes es que algunos genes que no son tan importantes son más susceptibles a presentar mutaciones. De hecho, de muchas de estas mutaciones vienen variaciones morfológicas que se pueden ver tanto en plantas como en animales. Como hablaba antes, el color del pelo, qué forma tiene el pelo, el color de los ojos, la altura, aunque también es importante mencionar que muchas de estas características no están ligadas únicamente a un gen. Y algo que no hemos estado teniendo en cuenta tampoco esta vez es la propia ecología del organismo, donde es importante tener en cuenta dónde habita, qué condiciones requiere para su supervivencia, cuáles son sus mecanismos reproductivos, entre otras muchas características. Es decir, de manera natural ya existen algunas barreras reproductivas. Por lo tanto, una definición de especie que abarque todas esas condiciones podría ser la siguiente. La tengo que leer porque me costó bastante sacarla. Una especie vegetal es un grupo de individuos que comparten una conexión genética y morfológica proveniente de ancestros o procesos de hibridación comunes, que están diferenciados ecológica y genéticamente de otros grupos similares. Pero bueno, como podéis ver, esta definición realmente es bastante genérica. Del mismo modo que fueron genéricas tanto las condiciones que presenté para el reino animal como para el reino procariota. E igual, el problema surge que estamos intentando introducir dentro de un mismo saco a un grupo extremadamente heterogéneo, incluso cuando hablamos de organismos del mismo reino. Así que si no existe un concepto de especie, ni siquiera para nivel de reinos, imaginaos un concepto de especie genérico. Durante el proceso de investigación para este vídeo, me sorprendió darme cuenta que yo no era el único que tenía esta duda, y que muchos de estos papers ponían en tela de juicio las definiciones que se tienen de especie, hasta el punto de encontrar un paper que hablaba de que el concepto de especie dentro del reino vegetal no tiene sentido. Pero bueno, creo que va siendo hora de terminar este vídeo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Hasta la próxima. Y no me he olvidado ni de los virus ni de los hongos. Pero como creo que son organismos mucho menos conocidos, creo que me gustaría dedicarles un vídeo exclusivo a cada uno de ellos. Hasta pronto.